Muy buenos días, iniciamos con una nueva edición semanal del Consultorio Legal, programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio dialogamos en vivo respecto a las diversas dudas de frecuente consulta que tiene la ciudadanía y la idea es poder acercar a ustedes de manera dinámica y a través de estas nuevas tecnologías la información para que conozcamos nuestros derechos. Para ello, hoy día vamos a estar hablando sobre el tema tenencia, vamos a tener un foro abierto para que puedan consultar respecto a los temas de tenencia y hemos invitado especialmente al doctor Roberto Chacaltana Escate, defensor público de Lima Este de nuestra institución. Buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días, María José. Gracias por la invitación, estando aquí en el consultorio legal del Ministerio de Justicia para desarrollar el tema sobre tenencia. Muchas gracias, doctor, y es un gusto volver a tenerlo aquí el día de hoy. Para las personas que recién se están conectando, les damos la bienvenida y les comentamos la dinámica. Recuerden que pueden estar preguntando aquí en vivo las dudas que tengan sobre el tema tenencia, que el doctor Roberto Chacaltana va a estar absolviendo en vivo las preguntas que nos vayan dejando. Nuevamente, bienvenidos a quienes están conectando. Doctor, me gustaría empezar el programa del día de hoy brindando los aspectos básicos de este tema que estamos conversando para que quienes nos están viendo puedan también entender los detalles y los alcances de nuestro programa del día de hoy. Para ello me gustaría empezar preguntándole cuál es la definición sencilla de lo que significa tenencia. La tenencia es el derecho que recae sobre los padres de cuidar, ¿no? De velar por el bienestar de sus hijos, tenerlo bajo su cuidado. Esta tenencia puede recaer en ambos padres cuando viven juntos o puede recaer unilateralmente cuando están separados. Entiendo, doctor. Hay una palabra que se utiliza como a veces sinónimo. ¿Es lo mismo tenencia que patria potestad? No, pues la patria potestad es el todo, es el derecho y el deber que tienen los padres de cuidar a sus hijos y de velar de sus bienes también cuando los tienen. En cambio, la tenencia solamente es el cuidado de los hijos cuando los padres están separados o algunas veces cuando viven juntos, la tenencia recae en ambos. Entiendo, doctor. Vemos que por aquí nos están dejando los primeros comentarios. En un momento más vamos a estar leyéndolos y le damos la bienvenida a quienes recién se conectan. Este es un nuevo programa, edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para absorber en vivo sus preguntas. Hoy día estamos con el doctor Roberto Chacaltana. Doctor, asimismo, preguntarle en qué casos se puede pedir la tenencia exclusiva de un menor. Cuando los padres se encuentran separados, ¿no? Y no llegan a un entendimiento con quién se va a quedar el menor o van a ejercerlo ambos, la tenencia, entonces deben de acudir a la instancia judicial para que sea el juez el que determine quién de los dos padres va a tener la tenencia exclusiva y al otro que no ejerza la tenencia se le va a otorgar un régimen de visitas. De todas maneras, entonces, si es que uno de los padres no ostenta la tenencia, se tiene que establecer un régimen de visitas. De Entonces, todas maneras, es un derecho no solamente del padre que no está con el menor, sino también un derecho del niño o niña que no vive ya con ese papá o con esa mamá. Y también, doctor, nos podemos preguntar si es que yo quisiera empezar algún proceso relacionado a tenencia, ¿debo ir siempre a un juicio que puede ser largo y costoso? No, porque tenemos otras vías alternativas para resolver este tipo de conflictos. Tenemos ahí a la conciliación extrajudicial, donde los padres pueden acudir a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia para que un conciliador les ayude a resolver estos temas sobre la tenencia exclusiva, sobre la tenencia compartida y también hasta la variación de la tenencia, si es que uno de los padres ostenta la tenencia y uno de ellos quiere pedir su variación. Asimismo, vamos a aprovechar también una pregunta que nos han dejado aquí para dar este preámbulo al programa. Nuestro usuario nos comenta, ¿qué se hace si es que hay tenencia compartida y hay maltrato por parte de alguno de los padres hacia el menor? ¿Cuándo se pierden los derechos de tenencia? Bien, cuando hay maltrato hacia un menor ya estamos hablando de violencia familiar. Y eso tiene que ser denunciado, ¿no? A las instancias que puede ser en la comisaría, puede ser en la fiscalía o también a los mismos juzgados de familia especializados en violencia. Dentro de un proceso de violencia familiar hay medidas de protección urgentes para velar por ese menor, niño o niña que está siendo maltratado y una de las medidas de protección es posiblemente que cese la agresión
Y podría variarse de repente la tenencia también como una medida de protección. Correcto, doctora. Entonces esperamos haber absuelto esta primera pregunta que nos va llegando. Bienvenidos a quienes se están conectando. Angélica, hemos leído tus preguntas. En un momento vamos a ir contigo y asimismo recordarles a quienes nos están viendo que este es el programa semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde absorbemos en vivo las preguntas del día de hoy, que es el tema tenencia. Recuerden que vamos variando los temas semana a semana. Doctor, para continuar, ¿qué sucede si es que alguien que nos está viendo desea iniciar un proceso de tenencia? Cerrando esta transmisión, ¿qué es lo primero que debe hacer? Si luego de agotado el diálogo, la comunicación con el otro progenitor no llegan a ningún acuerdo, no le queda pues las otras vías de la conciliación extrajudicial, no se llegó a un acuerdo, tiene la vía judicial. ¿Qué es lo que debe tener? Es llevar a un abogado, en este caso también a un defensor público, la partida de nacimiento de su hijo, el DNI, el domicilio de la madre y aquellos documentos que acrediten, ¿no?, que sustenten su pretensión. ¿Por qué yo debo tener la tenencia exclusiva? ¿No? Por ahí podría ser una denuncia de violencia, de repente por ahí un proceso de alimentos que el otro progenitor está incumpliendo, está adeudando, de repente las fotos de la vivienda donde va a estar el niño con ese progenitor que está pidiendo la tenencia en vía judicial. Doctora, aprovechando también lo que hemos comentado hace un momento y para repasar estas ideas a quienes recién se conectan, un usuario nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tenencia y patria potestad? La patria potestad es el derecho y el deber de los padres de cuidar a sus hijos, pero también de velar por sus bienes cuando los tienen. En cambio, la tenencia es el atributo de la patria potestad, pero de cuidar solamente a sus hijos, ¿no? De ejercer esa tenencia y el cuidado. Correcto, doctor. Asimismo, estamos dando estos primeros alcances en este programa para quienes recién se están conectando. Y justamente Sujei nos estaba preguntando cuál es el número para poder tener un abogado. Y es un excelente momento, doctor, para que podamos hablar acerca de la labor de la defensa pública en este tema del día de hoy. ¿Nos podría compartir un poco más de información, por favor? Sí, la defensa pública a nivel nacional tiene 34 direcciones distritales. Tiene el Fono Alegra a nivel nacional, línea gratuita, el 18884, donde una persona le va a contestar en el horario de lunes a viernes hasta las 4:30, de 8 a 4:30, y según su domicilio le va a derivar a la sede más cercana a la defensa pública, ¿no? Le va a orientar los primeros pasos, pero también le va a derivar a una de nuestras sedes, donde uno abogado, especialista en temas sea penal, víctimas o asistencia legal, le va a absolver la consulta y, de ser el caso, también llevar el patrocinio. Entonces podríamos decirle a Sujei y a quienes nos acompañan el día de hoy que es un servicio totalmente gratuito. Así es. Es un servicio bandera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y si es que usted requiere de orientación legal gratuita presencial, contarle que tenemos más de 390 sedes a nivel nacional, pueden ingresar al siguiente enlace para conocer cuáles son las direcciones más cercanas a su domicilio. El enlace es www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública, y poder acceder a este servicio totalmente gratuito de orientación legal por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a continuar de lleno con las preguntas que ya nos han llegado al chat, que son bastantes, doctor. Angélica nos está planteando un tema conexo a lo que estamos conversando el día de hoy y nos dice: doctor, ¿la filiación extramatrimonial puede realizarse durante mi embarazo o debe ser después? No, la filiación se da luego del nacimiento del niño o niña, cuando el padre no lo reconoce. Tiene que ser después. Asimismo, observamos que hay bastantes preguntas respecto a pensión de alimentos y vamos a englobar sus dudas con la siguiente pregunta, doctor. ¿Existe alguna tabla específica para asignar pensión de alimentos fijo dependiendo de la cantidad de hijos que se tiene? ¿O No, depende? no hay una tabla de montos por número de niños o niñas, sino que cada caso tiene que ser evaluado de forma distinta. No es lo mismo pedirle alimentos por un hijo a un trabajador independiente que no se puede acreditar cuánto gana, que pedirle a un trabajador estable que tiene remuneración fija. En los independientes se le pedirá una pretensión en soles, y a los que tienen trabajo fijo, remuneración mensual, se le pedirá pues en porcentaje. Entonces esperamos haber absuelto la duda. Diana
Luz. Y vamos con la pregunta de Jazz. ¿Cuándo se considera o cuál es la edad considerada de adolescentes? ¿Desde cuándo se es adolescente? Niños desde la concepción, desde el nacimiento hasta los 12 y de 12 a 18 es adolescente. Vamos también con esta duda que es bastante frecuente y nos comentan, si en una audiencia de alimentos yo soy el demandante, pero no me llegó ninguna notificación para hacer seguimiento en ese caso, ¿qué se puede realizar? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento real a nuestros casos si es que ya tenemos procesos de tenencia, pensión de alimentos? El Poder Judicial tiene un aplicativo, ¿no? Consulta de expedientes, en donde todas las personas podemos poner el distrito judicial de la corte a la que pertenece. Si es familia, si le ponemos como abre una ventanilla que tenemos que ponerle familia civil, el número del expediente, el año y ahora se ha incluido los apellidos de una de las partes. Sea demandante o demandada una de las partes, nos salen unas letras con números y vamos a ingresar a una ventana donde está todo lo que se ha desarrollado en su proceso. ¿Cómo se llama ese sistema al cual podemos acceder? Consulta de expedientes, que es del Poder Judicial. Lo buscan en cualquier Sí, navegador con ese término, consulta de expedientes, Poder Judicial. Entonces ahí pueden consultar respecto al seguimiento exacto de sus casos. Cami nos plantea, doctor, si el padre no cumple con el régimen de visitas por el juez, ¿se puede pedir patria potestad de la mamá? O bueno, por parte de la mamá. En realidad, la patria potestad es el derecho de ambos padres que lo ejercen por el hecho de haber reconocido como hijo. Pero la patria potestad no tiene nada que ver con que el padre no esté cumpliendo con el régimen de visitas. En realidad esta es una consulta muy frecuente porque vienen y nos dicen, doctor, tiene un régimen de visitas pero no está cumpliendo. No hay un proceso para que se le pueda emplazar al señor y el juez le diga cúmplelo, ¿no? O se te va a percibir, o se te va a multar, o se te va a detener. No hay eso. Simplemente estamos frente a un padre que no le nace esa relación paterno con sus hijos. Pero en todo caso, lo que yo haría como demandante, como madre, que no se está cumpliendo, variar ese régimen de visitas. De repente era muy amplio, tenía muchas horas, de repente lo reduzco. Si tenía muchos días, lo reduzco, porque el padre no está aprovechando en esa relación padre-hijo. Entonces este es el consejo legal que te está brindando Cami, el doctor Roberto Chacaltana. De todas maneras, quedamos atentos a las preguntas que nos vayan dejando. Por aquí también nos está comentando Claudia. En caso de un hogar donde viven los niños, están por embargar, ¿los niños pasan la tenencia con la mamá? Están por embargar un hogar. Me imagino que van a embargar los bienes, pero no tiene nada que ver los bienes con que pasen a la mamá o al papá. Como hemos dicho al inicio, cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre la tenencia, tienen que acudir a la vía de la conciliación o será el juez en última instancia quien determine, ¿no? Entonces, de todas maneras, precisar ese dato. Y por aquí, Eli nos deja también un comentario que es sumamente importante y que podemos abordar el día de hoy. Nos comenta, perfecto, veo mi expediente, pero quiero que avance. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Cómo la defensa pública puede brindar soporte a Eli y a quienes nos están viendo? Bien, nosotros a eso le llamamos seguimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un expediente judicial, los abogados hacen los escritos de impulsos, pero también hay veces los juzgados demoran más de 30 días para resolverlo. Entonces, ahí existen los canales para que puedan ir a conversar con los especialistas. Por ejemplo, en el módulo básico donde yo estoy, en San Juan del Lurigancho, hay horarios para conversar con los especialistas, 8:15 y 4:15. Entonces los usuarios van y dicen, doctor, hay un retraso, no resuelven 40 días. Doctor, falta notificar esta resolución. Entonces queda el impulso también de las partes para que puedan entrevistarse, sea con los especialistas o con los mismos jueces. Eli, comentarte también, y a quienes nos están acompañando el día de hoy, que cuentan con más de 390 sedes de la Defensa Pública para brindar esta orientación legal totalmente gratuita de manera presencial. Puedes ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la dirección más cercana a tu domicilio: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa
Defensa Pública. Vamos a continuar con el programa del día de hoy y le damos la bienvenida a las personas que recién se están conectando. Este es un programa semanal que realizamos aquí en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder acercarnos a ustedes a través de estas nuevas tecnologías. Hoy estamos conversando acerca de tenencia con el doctor Roberto Chacaltana y estamos absolviendo en vivo sus preguntas. Esperamos que les guste este formato y si desean que continúen estas actividades comunicacionales por parte de nuestro ministerio, los invitamos a seguir compartiendo la transmisión y dejando sus corazones. Por aquí Lili nos comenta, una consulta, si el padre es demandado, ¿puede pedir tenencia? Entiendo que es demandado por pensión de alimentos. Puede pedir la tenencia. Claro, es posible pedir la tenencia. Yo padre, pido la tenencia por varios supuestos. De repente, la madre tiene la tenencia de hecho, pero a pesar de que yo paso alimentos, la madre no está cumpliendo con su rol de cuidado. De repente lo hace faltar mucho al colegio. O de repente su cuidado no es el idóneo y dentro de su hogar le están generando violencia a mi hijo. O la madre también puede generar violencia. Entonces serían algunas de las causales para yo, pasando alimentos o estando demandado por alimentos, pido la tenencia. Igual porque, se puede pedir. Claro que sí. Entonces precisar eso, igual se puede pedir de todas maneras, dependiendo del caso los casos que nos está planteando usted, doctor, el día de hoy. Por aquí también nos van comentando lo siguiente. ¿Qué pasa si interpuse una demanda de régimen de visitas, pero desconozco el paradero de mi hija? Nos comenta Michelle. Uno de los requisitos para entablar una demanda, sea de alimentos, tenencia o visitas, es el domicilio de la madre, ¿no? Donde yo voy, al quien yo voy a emplazar. Pero también existen mecanismos que la ley contempla que cuando no se tiene el domicilio se pueda hacer una declaración jurada dentro del proceso y que esto se demande a través de los medios electrónicos que tiene el Poder Judicial. Edictos que le llaman, y con eso el proceso va a continuar. Inclusive dentro del proceso también se puede pedir un curador para que defienda los derechos de la parte emplazada. Correcto, doctor. Continuamos entonces. Esperamos haber absuelto la duda, Michelle. Y también vamos con lo que nos dice Raquel, que es frecuente también. Si la tenencia la tiene la madre, pero la abuela lo cría al niño o niña, ¿cómo se podría hacer en ese caso? Bueno, aquí hay dos supuestos. Hay algunos casos en que las madres viven con los padres, ¿no? En este caso los abuelos del niño, y salen a trabajar y quedan bajo el cuidado del abuelo. Eso no sería nada grave, pero sería distinto que teniendo la tenencia la madre se desentienda, no viva en el mismo hogar con la niña y en esos casos pues no estaría cumpliendo con ese rol de padre de velar, cuidar, porque lo estaría delegando a un tercero. Ese padre podría pedir, ¿no? Si la señora tiene la tenencia, podría pedir la variación de la tenencia. ¿Se puede pedir entonces la variación? ¿La abuela es quien podría pedir entonces la variación? ¿O no, quién? El otro padre que está viendo que le otorgaron a la madre la tenencia, pero que no está cumpliendo con el deber de cuidado. ¿Y en algún caso los abuelos, por ejemplo, o tíos podrían pedir la tenencia de un niño? Sí, claro. En sede judicial hemos visto casos que otorgan la tenencia a los abuelos. En algunos casos que he visto en sentencias, en casación, es cuando, por ejemplo, la madre vivía en la casa de los abuelos y este fallece. Y el niño o la niña está bastante arraigado con los abuelos. Y el padre era el que pasaba los alimentos, el padre era el que viajaba, el que trabajaba en diversas zonas. Estos abuelos han pedido la tenencia, lo han demandado al padre y el juez ha otorgado en estos casos. Hay casos entonces donde se ha otorgado efectivamente a abuelos, tíos, que podría ser que acrediten esta cercanía con el niño, correcto. Sí, doctor. Pero eso solamente es en sede judicial. Sí. No lo pueden hacer vía conciliación, porque en conciliación solamente puede ser otorgada la tenencia a los padres. En vía judicial sí. Entonces este dato es muy importante, la conciliación respecto a temas de tenencia solamente se puede hacer entre padres, no otros miembros de la familia. Muchas gracias por la precisión. Muchas gracias por conectarse también. Vemos que nos están dejando sus corazones. Los invitamos a seguir compartiendo la transmisión para que esta información pueda llegar a más ciudadanos. Por aquí nos comentan, me siento afectada psicológicamente por el papá de mi bebé. ¿Puede exigir la restricción de visitas? A ver, cuando hay afectación psicológica estamos hablando dentro de un proceso de violencia. Dentro del proceso de violencia hay medidas de protección contra esa víctima de violencia.
Una de las medidas de protección es que el agresor no llame, no tenga comunicación por ningún medio, o también no se acerque al domicilio, restricción. Pero esa restricción no va a afectar al derecho del niño a tener régimen de visitas, a tener relación paterno padre-hijo. Son distintos los derechos que se protegen. A ella la protegen como víctima, pero no le podrían restringir el derecho a visitar, porque es un derecho del padre y el hijo. Entonces serían derechos independientes. Así es. Importante entonces esta precisión. Jim nos comenta por aquí, ¿qué pasa si piden régimen de visita con externamiento, pero las niñas no quieren salir porque tienen miedo? ¿Cómo podría actuar Jim en ese caso? Deben haber esos motivos. De repente no ha habido mucha relación paterno-padre-hijo. Entonces, de alguna manera, si alguien va a decir que se está incumpliendo un régimen de visitas, tendría pues una razón justificada, porque los niños no quieren salir por una determinada razón. Tendría eso que abordarse en sede judicial de repente para restringir el horario de régimen de visitas, de repente, ¿no? O también demostrarse quizás que no es causa justificada, porque de repente van a un régimen de visitas y simplemente el niño está durmiendo, el niño no quiere salir. Entonces eso tendría que abordarse dentro del proceso que se ha otorgado el régimen de visitas. Gracias, doctor, por las precisiones. Y vamos también aquí con un tema relacionado, como señalábamos, el tema del día de hoy, que es tenencia, que es lo que es la pensión de alimentos. Aquí Milagritos nos plantea una situación frecuente que podría suceder. Si el papá de mi bebé no firmó al niño, ¿podría hacer una denuncia de alimentos? Claro. El derecho de los alimentos es del niño o niña, de aquellos que están reconocidos, firmados por ambos padres, pero también de los niños no reconocidos. Existe un marco normativo donde en un solo proceso podemos pedir la filiación para que lo reconozca ese padre que no lo firmó y también para que pedirle la pensión de los alimentos. Ambos en un solo proceso ante el juez de paz letrado del domicilio donde vive la señora, la demandante, o del domicilio del demandado. Esperamos haber absuelto la duda. Juan nos plantea además, si mi hija de 12 años quiere vivir conmigo, ¿se puede variar la tenencia en ese caso? Para pedir la variación de la tenencia hay varios supuestos que se pueden dar. Uno es que de repente ejerciendo la madre la tenencia lo pone en contra del otro progenitor, ¿no? O teniendo la tenencia y el padre tiene un régimen de visitas, no le permite ese régimen de visitas, ¿no? Que el niño está durmiendo, que salió a jugar, etc. Entonces, con esas causales, más con la opinión del niño, porque en todo procedimiento judicial se va a tener en cuenta la opinión del niño, se podría pedir la variación de la tenencia. Pero tendría que tomarse en cuenta, como nos comenta, estas externalidades, supuestos, para poder complementar la voluntad del niño. Así es. Entonces, Juan, esperamos haber absuelto la duda. Vamos con lo que nos dice Luisa. Si el papá tiene la tenencia de mis hijas, ¿qué podría hacer yo? Me encuentro en España. A ver, si acá se otorgó una tenencia, a ella le dieron un régimen de visitas. Pero por X motivos seguramente viajó a España. Pero también ella lo que podría hacer es que sus familiares, se les extiende el régimen de visitas. Sus familiares podrían pedir un régimen de visitas, ¿no? Para los abuelos, para los tíos, para que mantengan esa relación padres, tíos, abuelos. Y si existen también razones justificadas, maltratos, incumplimiento de los deberes de cuidado, de educación, de salud, también podría pedir la variación de la tenencia. El hecho de que esté en el extranjero no le imposibilita, porque ella puede actuar a través de un representante, a través de un poder consular. Podría designar entonces una persona para que vaya viendo ese proceso. Sí. Entonces, importante esta consulta, esperamos haber absuelto la duda. Vamos con lo que nos está diciendo Diana. El papá actualmente se encuentra en la cárcel, no firma a mi hija. ¿Puedo demandar por alimentos? Así es.
habíamos señalado en una consulta anterior que podrían en un solo proceso pedir la filiación para que lo reconozcan, la paternidad y también los alimentos. El hecho de que esté recluido en un establecimiento penitenciario no lo exime de pasar una pensión de alimento, más aún que conocemos que hay personas en el penal, existen los talleres de panadería, artesanía y otros, personas que están trabajando, que generan ingresos y que le pueden pasar un monto de pensión de alimentos. Ahora, por ejemplo, estamos conversando, si bien es cierto, día sobre tenencia, pero hay algunos temas relacionados como son la pensión de alimentos, el régimen de visitas. Este es un excelente momento para contarle a la ciudadanía respecto a la defensa pública, que es el servicio bandera de nuestro ministerio. ¿De qué trata la defensa pública? ¿Cómo pueden acceder a ella? Bueno, nosotros tenemos un Fono Alegra, una línea gratuita a nivel nacional, que es el 1884, donde pueden llamar y le van a atender, le van a orientar sobre el tema que está en consulta, pero también le van a derivar a la sede más cercana a su domicilio. Y de todas maneras, como precisaba el doctor, cuenta la defensa pública con más de 390 sedes a nivel nacional. Si es que usted requiere de orientación legal presencial totalmente gratuita en este tema y más que hemos estado conversando, puede ingresar a la siguiente página web y conocer la dirección de la sede más cercana a su domicilio. Puede ingresar a www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. No se preocupen porque vamos a ir repasando estos canales de comunicación a lo largo de nuestra transmisión del día de hoy. Lidia nos plantea lo siguiente: ¿el régimen de visitas tiene que ser dentro de la casa o fuera? Está previsto para que sea ambos, pero eso va a determinar de la edad del menor, eso va a determinar de las relaciones que ha tenido el padre con la hija o la madre con la hija aquel que va a pedir el régimen de visitas. Eso lo va a... Bueno, si es por vía de la conciliación, los padres se ponen de acuerdo, pero si es la vía judicial, el juez lo va a tener en cuenta, la edad. Imagínense, un niño de meses que lo den con externamiento, ese niño tiene que lactar, no es posible, ¿no? No es viable un niño de meses externamiento, pero un niño de 12 que tiene mucha relación afectiva, padre e hijo, que se han separado recién hace un año o 6 meses, para eso va a ser, lo más idóneo va a ser con externamiento. Doctor, entonces por externamiento entendemos que es exteriores de la... Recogerlo del domicilio de la madre y retornarlo cuando termine el horario del régimen de visitas. ¿Y ese externamiento tiene que ser con una persona que acompañe o puede ser solamente el progenitor con el hijo? Solamente es el progenitor. Por eso es que tiene que haber esa relación afectiva padre-hijo, inclusive que el hijo quiere pasar el tiempo con el padre. Hay esa dinámica. Entonces es importante conocer esta información y Renzo nos plantea lo siguiente. En su caso, no le dejan ver a su hijo y comenta: hace un mes no veo a mi hijo debido a temas de violencia. ¿Qué se puede hacer? En este caso, si es que es atacante o víctima, ¿qué se puede hacer en este caso frente a los niños y en la tenencia y el régimen de visitas? En este caso, si no hay comunicación, porque tenemos la vía de la conciliación extrajudicial, donde acuden a un centro, les citan, el conciliador les ayuda. Si no fuera posible llegar a un acuerdo a través de la conciliación extrajudicial, le queda la vía judicial para solicitar el régimen de visitas. La vía judicial únicamente, correcto. Maciel nos comenta: si es que uno de los padres fallece y el otro no está en este país, ¿se puede dejar la custodia a los abuelos? La tenencia, nuestro marco normativo no regula la custodia, sino la tenencia. La tenencia en este caso está ejercida, ¿no? Puede ser la tenencia de hecho, porque de repente no hay la tenencia legal, recae sobre la persona que tiene el extranjero. Pero esta persona puede dar un poder de representación para que en su nombre puedan velar por los bienes del menor, para que puedan velar por su bienestar, para que lo matriculen, para que le aperturen cuentas. O sea, el padre no estará físicamente en el Perú, pero puede a través de un poder delegar para que los abuelos lo cuiden, lo protejan. Y se puede hacer entonces, esperemos ser absuelto la duda. Mari nos plantea: buen día, si la madre denunció al padre falsamente, ¿se puede pedir la tenencia por alienación parental? Alienación parental. La alienación parental es la figura en la cual la madre que está con los hijos lo pone en contra del otro progenitor, ¿no? A eso se le conoce. Esa es alienación parental, ponerlos en contra
del otro progenitor. Pero no tendría nada que ver con una denuncia falsa. No. Entonces, Por ejemplo, la alienación parental es decirle, ¿no? Tú cuando eras pequeñito, tu padre te pegaba. Tu papá recién que está apareciendo en tu vida, pero todo este tiempo no te ha pasado alimentos. Tu papá es una persona X, ¿no? Ese es crearle una imagen negativa del padre y ponerlo en contra. correcto, doctor. Entonces, de todas maneras hay que precisar esta información. Y Gigi nos comenta por otro lado, ¿un papá que está brindando pensión de alimentos puede salir al extranjero por trabajo? Claro, sí, no es solamente debe de seguir cumpliendo con su obligación. Existen los mecanismos, cuentas bancarias que hay en el extranjero y en Perú donde se puede seguir depositando la pensión de los alimentos. Gracias por las precisiones. Beba nos comenta, mi hija quiere ver al papá, pero el papá no quiere. Ya no lo ve hace 5 años y mi niña tiene 6 años. ¿Hay una manera para ejecutar efectivamente un régimen de visitas? Es lo que comentamos anteriormente. Existe la acción y el derecho del padre o de la madre que no vive con el menor a solicitar un régimen de visitas, pero no existe ese proceso para el padre o la madre que teniendo un régimen de visitas no viene a cumplirlo. Lo único que tendría que hacerlo es de alguna manera restringir, modificar ese régimen de visitas para que sea menos horas o menos días para que la madre pueda pasar más tiempo con el niño o la niña. Respecto a la pregunta que nos está dejando Betsy por aquí por el chat, dice lo siguiente, ¿con tenencia exclusiva puedo sacarlos al extranjero sin involucrar el permiso del padre? No, el que te otorguen la tenencia no involucra de que lo puedas sacar al extranjero. Para salir del extranjero existe un proceso, unos requisitos, dicen, ¿no? Si ambos padres están de acuerdo, van a una notaría para ese permiso al extranjero, o en ausencia de uno de los padres o ante la negativa de uno de ellos, el juez tiene que autorizar la salida de un niño o niña al extranjero. Por aquí también Ruth nos comenta, ¿la abuela puede solicitar régimen de visitas? Sí, no solamente los padres, sino los abuelos, los tíos pueden tener esa relación afectiva con el niño, ¿no? con su nieto, sobrino. Y por aquí también Kevin nos está preguntando, para solicitar un régimen de visitas, ¿es necesario estar al día en el pago de la pensión? Pueden haber circunstancias en que no estoy al día en la pensión. De repente me retrasé, no conté con trabajo, pero en realidad no es un requisito estar al día porque el derecho al régimen de visita no solamente es del padre o madre que no está con el menor, sino también es un derecho del niño a relacionarse con la figura de padre o madre. Por aquí también Ángela nos plantea un tema que hoy día sí o sí tenemos que abordar y está relacionado a la pensión de alimentos. Nos dice, el papá de mis hijas está en otro país, tiene devengados y no da la pensión. ¿Qué puede hacer Ángela en ese caso? El cobro de los devengados, ¿no? Estamos ante pensiones alimenticias no pagadas por periodos. Cuando un padre se le liquida y se le requiere su pago, no cumple con pagar, comete el delito de omisión a la asistencia familiar. Eso pasa a etapa penal, a una fiscalía, luego a un juez penal, y el padre, ¿no? Estando en el extranjero, también puede ser emplazado. Y si no paga, también se le puede dar pena privativa de la libertad por no pagar pensión de alimentos. Si es que existe, como les comentaba, una sentencia o un acta de conciliación. Pero tiene que haber luego una liquidación, un periodo de no pago de alimentos que tiene que ser requerido dentro del proceso, bajo procedimiento en caso de no pago de denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces por ahí podría avanzar tu caso y esperamos ser absuelto tu duda. Yane nos plantea, el papá de mis 2 hijos me dice que si me voy de su casa, él se quedará con uno de los hijos. ¿Es eso posible? Bueno, en primera instancia, cuando ya no se da la relación entre padres, ¿no? Hay una separación, en primer momento ellos tienen que ponerse de acuerdo. Pero si no se ponen de acuerdo, ya tiene que acudir a la conciliación o a la vía judicial. Pero en este caso, lo que el padre le ha dicho, que cada uno se queda con uno, eso no es lo recomendable para los niños, porque los niños lo ideal es que
o la madre se quede con los dos o el padre quede con los dos. Por aquí Jenny nos está dejando la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para conversar con usted, doctor Chacaltana? Bueno, a mí me encuentran en la sede Módulo Básico de Justicia, San Juan del Lurigancho, Avenida Próceres de la Independencia, cuadra 38. Es la sede de la Defensa Pública, que estamos dentro del Módulo Básico de Justicia, al costado o altura del paradero Santa Rosa, del tren. Claro, doctor. Entonces, el doctor pertenece a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de qué trata la Defensa Pública? ¿Se le conoce como abogados de oficio? ¿Qué pasó con esa denominación? Cuéntenos un poquito, doctor. Sí, defensor de oficio, pero luego tenemos un marco normativo que ahora somos defensores públicos, y la defensa pública pues brinda asesoría, patrocinio en temas de índole penal para personas que tienen procesos penales, son imputados, no tienen defensor. La Constitución le garantiza a un abogado que debe ejercer su derecho de defensa. También tenemos defensor de víctimas, es una especialidad de un defensor en la que pueden patrocinar justamente omisión a la asistencia familiar. Cuando no han pasado los alimentos, luego pasa omisión, el defensor de víctimas le va a llevar el caso. Cuando eres agraviado de un accidente de tránsito, de tratas de personas o de cualquier delito en donde tú eres la parte agraviada, va a estar el defensor de víctimas. Y el abogado defensor público de asistencia legal, como mi persona, que ve casos de familia, tenencia, alimentos, régimen de visitas, pero también ve casos civiles, unión de hechos, rectificación de partida, pedir disposiciones de bienes de menor para que autoricen que el juez ordene el pago de una pensión por orfandad. Son algunos de los casos que vemos en asistencia legal. Y también la Defensa Pública tiene el servicio de conciliación extrajudicial. Gratuito también. Gratuito a nivel nacional. En toda dirección distrital van a encontrar centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Justamente Leo nos dice, ¿una madre cuando va a demandar por alimentos puede solicitar la defensa pública de oficio? Claro, es una de las materias bastante concurrentes de los usuarios del servicio. El 90% madre de los o padre casos... podría ser. Sí, aquel que está con el menor puede peticionar se le patrocine en el tema de los alimentos. Asimismo, recordarles cuáles son los canales de comunicación de la Defensa Pública. Cuentan con el Fono Alegra 1884. Si en este momento se encuentra ocupada la línea, recuerden que cuentan con más de 390 sedes a nivel nacional. Puede que exista una sede muy cercana a su domicilio, así que pueden ingresar a la siguiente página web y conocer la dirección exacta. Ingrese a www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública, y podrá conocer cuál es la sede más cercana y recibir con ello orientación legal presencial de la defensa pública. Vamos a continuar con la transmisión de hoy. Si es que les gusta este formato, les invitamos a seguir compartiendo esta transmisión y dejar sus corazones para que esta información pueda llegar a más ciudadanos. Ivonne nos plantea también una consulta interesante. Nos dice, doctor, por 2 hijos, 20 soles diarios está bien para sus alimentos. ¿Cómo puede abordar Ivonne ese tema? Cada caso es distinto, ¿no? Ivonne tiene 2 hijos y le están dando 20 soles, 600 por 2 hijos. Pero nuestro ordenamiento jurídico dice que los alimentos se fijan en función a las necesidades. Ivonne, las necesidades pueden ser 1.500 soles, posiblemente. Pero también hay otro criterio, no solamente el juez fija alimentos en base a las necesidades, sino también las posibilidades. Vamos a ver cuáles son los ingresos del obligado. Puede ganar sueldo mínimo, puede ganar 2.000, ¿no? Y quizás también el obligado no solamente tenga a los 2 hijos de Ivonne, sino de repente quizás tenga otro más hijos. Entonces, de eso va a depender los alimentos. Hay que ver su caso, si el obligado tiene otros hijos y cuántos ingresos tiene ese obligado. Entonces, precisar que no es que existe una tabla específica por montos, por edades, no, depende de cada caso. Así es. Esperamos haber absuelto la duda, Ivonne. De todas maneras, no dudes en contactarte con la Defensa Pública si es que lo requieres. Puedes ingresar para más información a www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. Sí, que se acerque a una de las sedes para poder analizar su caso en particular. Entonces, esa fue la respuesta del doctor Roberto Chacaltana. Por aquí, Alexa nos plantea, buenos días, doctor. Ya tengo la tenencia y el papá aún no me entrega al hijo o hija desde febrero. ¿Qué puede hacer Alexa en ese caso? Bueno,
entiendo que le ha otorgado la tenencia puede ser por la vía de la conciliación o puede ser la tenencia por la vía judicial. Si está en la vía judicial, lo que tiene que hacer el juez es ejecución de la sentencia. Hay apremios para el que no entrega al niño, como denuncia por desacato y resistencia a la autoridad, la multa, entre otros, ¿no? Pero si es a través de que le ha otorgado la tenencia a través de un acto de conciliación y no le entrega al niño, lo que tiene que hacer es la ejecución de ese acto de conciliación ante el juez para que el juez requiera su cumplimiento. Gracias, doctor, por las precisiones. Continuamos también con lo que nos dice Irene. Doctor, si no tengo la dirección del papá, ¿cómo hago para denunciarlo por pensión alimentaria? En principio, cuando nosotros vamos a demandar a una persona, lo que le pedimos como uno de los requisitos es qué dirección tiene registrado en su ficha RENIEC, lo que le llamamos comúnmente el C4. Nosotros demandamos a ese domicilio porque la ley de la RENIEC y diversas sentencias judiciales sobre domicilios dicen que es válido los procesos administrativos judiciales el domicilio consignado en la RENIEC. Es obligación de las personas, de los ciudadanos, tener actualizado. Entonces, lo que primero que tiene que hacer ella es emplazarlo al domicilio que está en el C4 y el proceso es válido. Pero si ese domicilio tiene la certeza que no vive o la casa está destruida, está baldío, está en blanco, lo que podría hacer es la segunda alternativa, hacer el proceso judicial, declarar bajo juramento, desconocer el domicilio y que se le emplace a través de los edictos judiciales que el Poder Judicial tiene establecido. Y el proceso va a continuar. Entonces no es una restricción que no conozcamos el domicilio del demandado, lo podemos realizar de todas maneras. Sí. Entonces es importante haber absuelto esta duda del día de hoy y le damos la bienvenida a quienes recién se están conectando. Este es el programa semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se llama Consultorio Legal. Recordarles que estamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y hoy día estamos conversando acerca de tenencias. Si es que usted quiere proponer temas para las siguientes ediciones, los estamos leyendo. Por aquí Katy nos dice, el padre de mis hijos hace diferencias entre ellos. ¿Puedo pedir visitas monitoreadas? Para pedir visitas supervisadas lo hacen en los establecimientos de los juzgados de familias, ¿no? Hay un espacio especial donde intervienen psicólogos, asistentes, profesionales de apoyo a los juzgados, que lo hacen mayormente cuando de repente existe esa ausencia de relaciones padres a hijos, ¿no? Esos niños que recién van a conocer a su padre después de mucho tiempo, entonces, ¿cómo son las reacciones? Entonces los especialistas empiezan ahí con los juegos y todo ello. Pero en el caso que nos plantea, esas distinciones de repente podría abordarse, ¿no? Por violencia al otro niño, ¿no? Por las preferencias y tendrá que acreditar no sé, de repente con grabaciones, con hechos, que hay diferencias y en lo que estaría haciendo afectando al otro niño. Vamos con las siguientes preguntas porque estamos ya acercándonos al final de nuestra transmisión, pero vamos a ir de todas maneras con las siguientes consultas. Alexa nos dice, mi hijo tiene 1 año de edad y el padre amenaza en llevárselo. ¿Lo puede hacer sin mi consentimiento? En principio, los padres se ponen de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, lo que se le recomienda a ella, porque hay una amenaza, es que ella entable la tenencia ante el juez de familia o en todo caso la conciliación extrajudicial, pero me parece que eso ya está agotado porque amenaza con llevárselo, entonces tendría que ir al juez para que le otorgue la tenencia. ¿Existe alguna medida preventiva que se pueda tomar para evitar a nivel judicial el hecho que se lo pueda llevar y esto tenga consecuencias legales? Dentro del proceso hay medidas cautelares y lo que se le otorga, se podría solicitar es la tenencia provisional. La tenencia puede ser tenencia exclusiva provisional. Sí, dentro del proceso, tenencia provisional. Vamos con lo que nos dice Yesenia. Mi hijo tiene 4 años. ¿Qué sucede si realiza la visita con externamiento y ya no lo regresa a casa? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer en este caso como padres? Mira, interesante la pregunta porque entiendo que hay una sentencia de visitas para el papá
o hay un acta de conciliación con visitas para el papá y luego determinado el horario del régimen de visitas no lo retorna, no lo cumple, ese padre estaría cometiendo el delito de sustracción. Ya es un delito. Sí, y tendría eso que hacer, pedir una constatación a la comisaría del sector para que constaten que terminado el régimen de visitas el papá no lo ha retornado. Y con esa documento policial, con esa acta, con ese parte policial, ir a la fiscalía o en la misma comisaría a denunciar el delito de sustracción. Entonces, paso 1 es llamar a la policía para que puedan constatar efectivamente que no se encuentra el menor y que no lo retornaron. Y segundo, como nos comenta, pueden ir a comisaría o fiscalía para realizar la denuncia. El delito de sustracción. Y paralelamente, si pasan muchos días, meses, ejecutar también el acta de conciliación, porque la señora tiene la tenencia, ejecutar para que el juez ordene y disponga dentro del proceso de ejecución el retorno del menor. Y también podría ser una consecuencia para el padre que se llevó al menor ya no contar con régimen de visitas a partir de la fecha. No, el régimen de visita es un derecho, eso es aparte. Por otra vía. Sí. El derecho tendría que ser modificado por acta de conciliación o modificada por otra sentencia. Correcto, doctor. Muchas gracias por las precisiones y esperamos haber absuelto la duda. Por aquí nos dicen, ¿cómo se tramita el C4 del demandado? El C4 es la ficha RENIEC que tenemos todos y es un documento donde sale la foto de las personas y el domicilio. Entonces nosotros le pedimos que nos proporcionen ese domicilio para poder emplazarlo ahí, ¿no? Creo que se paga a la RENIEC una tasa de 7, 8 soles y te lo dan. Pero también en todas las RENIEC van a encontrar librerías, tiendas, agentes de pago, donde ellos también te lo sacan vía internet de manera directa, mucho más rápido. Esperamos haber absuelto la duda. Por aquí también nos comenta Libra, nos dice, doctor, ¿cómo puedo saber en qué empresa trabaja el padre de mis hijos? Porque él miente en dónde trabaja. Interesante eso. Cuando vienen las personas para hacer una demanda de alimento, le decimos, ¿en qué trabaja? ¿Es independiente o es dependiente? No, doctor, trabaja para una empresa, pero desconozco. Entonces ahí lo que le recomendamos es, si tienen los datos de su DNI, existe el certificado laboral de trabajo vía internet, que lo pueden obtener. Pero si no si era posible el certificado laboral, entonces ahí viene otra alternativa, que es que su niño esté en un SIS, ¿no? Seguro integral. Ese personal tiene la base de datos de todos los aportantes a e-salud. Si yo voy a un SIS, me van a decir, usted no puede atenderse porque usted tiene e-salud. Y saben quién es mi empleador. Pero esa información no es obligación del SIS entregarlo, pero sí podrían ayudarles si se lo entregan. Esos son algunos de los mecanismos, a través del certificado laboral del Ministerio de Trabajo o información que maneja el SIS, o ir a un e-salud, dar el número del DNI de la persona y ellos le van a indicar si la persona está aportando a e-salud y va a salir el empleador que aporta. Doctor, asimismo, Ingrid nos está planteando la siguiente duda. Si tiene demanda de alimentos y no cumple, ¿puedo pedir la tenencia completa para que no lo retenga? La tenencia la puede pedir en cualquier momento, estando con deuda de alimentos, con proceso de alimentos, cuando existan las causas necesarias, de repente que el padre no es la persona idónea para que esté con él, entonces puede pedir la tenencia, ¿no? O existe amenazas, no necesariamente cuando no esté pasando pensión de alimentos. Correcto, doctor. Recordarles que nos vamos a estar quedando unos minutitos más en la transmisión del día de hoy, que es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si usted se pregunta de qué trata, estamos todos los jueves aquí en TikTok conectados para poder absolver las diversas dudas que se puedan tener y sobre todo poder acercar los servicios de nuestra institución a ustedes. Lo importante es que sepan que la Defensa Pública se encuentra a disposición para brindar orientación legal gratuita. ¿Cuáles son los canales de comunicación, doctor? Tenemos a nivel nacional una línea gratuita que es el Fono Alegra 1884. Ahí pueden llamar, les va a contestar una persona en el horario de lunes a viernes, en horario de oficina de 8 a 4:30. Esa persona le va a recoger la inquietud de este ciudadano
y también le va a derivar a una sede más cercana a su domicilio para que sea atendido por un defensor público. Y de todas maneras recordarles que cuentan con el canal presencial de la Defensa Pública. Pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Justamente aquí han anclado nuestro canal de comunicación a través de la página web, así que los invitamos a poder verificar la información allí. Karen nos plantea: mi hijo tiene 12 años, ¿ya puede decidir con quién vivir? 12 años. En realidad, en todo proceso, sea conciliación extrajudicial, sea proceso judicial, se le va a tomar en cuenta la opinión del menor, pero no es determinante. No ¿Ya? es que cumple una edad y... No, eso no determina que el juez diga, la opinión del niño no, sino que se va a tener otros factores, como si ha habido violencia, si hay relaciones afectivas padre-hijo, quién de los dos padres le va a dar mayores condiciones, aquel padre que se le va a otorgar la tenencia va a dar las facilidades para que el otro tenga un régimen de visitas, una serie de factores que tienen que ser evaluados, pero la opinión del menor no es determinante. Es importante precisar eso. Por aquí China nos está comentando lo siguiente: mi hija tiene 9 años y su papá tiene la custodia, pero él consume drogas. Mi hija tiene razón acerca de eso. ¿Qué puede hacer China en este caso con su hija? A ver, si las personas están consumiendo drogas, entiendo que la persona no puede cuidarse a sí mismo. Es dependiente de estas sustancias. Entonces, si no puede cuidarse a sí mismo, mucho menos va a cuidar, atender, velar por el bienestar del niño. Entonces, sería propicio que la señora pida la variación de la tenencia. ¿Se puede pedir en ese caso la tenencia exclusiva? En otras palabras, es una tenencia. Lo que pasa es que el padre tiene la tenencia. Entonces yo lo que estoy pidiendo es la variación, y con pedir la variación se me va a entregar, y esa entrega sería una tenencia exclusiva. Entonces, China, esperamos ser absuelto tu duda el día de hoy. Pau nos dice lo siguiente: quiero empezar demanda de alimentos. Mis hijos tienen medidas de protección. ¿Cómo serían las visitas? A ver, para empezar, si yo voy por proceso de alimentos, el juez se va a pronunciar solamente por alimentos. El juez de paz letrado ve pensión de alimentos. Y si vamos a un régimen de visitas, lo ve el juez de familia, tenencia y régimen de visitas. No va a haber pronunciamiento del juez de alimentos sobre un régimen de visitas. Entonces, lo que se solicita en esa demanda es solamente lo que se va a pronunciar. Juez de paz letrado ve pensión de alimentos. Juez de familia, tenencia y régimen de visitas. Van procesos distintos, ante jueces distintos. Correcto, doctor. Por aquí nos vamos con la pregunta de Elisa. Nos dice: el papá de mis hijas tiene una denuncia por alimentos y cuando llega a la audiencia él no se presenta. ¿Qué puede hacer Elisa en ese caso? ¿Cómo va a ir su caso? Así el padre no acuda a la audiencia única en el proceso de alimentos, el juez va a resolver, va a dictar una sentencia, va a fijar un monto por pensión de alimentos, y luego este monto va a generar deuda, que le llamo los devengados de pensión de alimentos. Se va a liquidar los periodos que están pendientes de pago. Si no lo paga, va a cometer el delito de omisión a la asistencia familiar. Se va a ir a la vía penal, fiscalía, juzgado penal, inclusive puede terminar con una pena privativa de la libertad, aquel padre que no pasa alimentos. Doctor, pero aquí también nos van comentando: si tengo una conciliación y no cumple con el monto, ¿qué se puede hacer? Para eso tenemos el proceso único de ejecución. Cuando los acuerdos adoptados en un acta de conciliación no se cumplen, proceso único de ejecución. Hay que ir al juez de paz letrado para que se saque una liquidación de cuánto adeuda todo este periodo y se le requiera su pago. Si no paga, igual que el proceso común ordinario de alimentos, el que no paga alimentos de una liquidación ya aprobada, se le requiere en 3 días, comete el delito de omisión a la asistencia familiar. Asimismo, Erika nos plantea: el papá de mi hijo se fue a los Estados Unidos y no me quiere pasar pensión hace 5 años. No pasa esta pensión. ¿Qué puede hacer Erika en este caso? Apenas cierre la transmisión, ¿qué es lo primero que debería hacer? Bueno, podría contactarnos a través del Fono Alegra para que se le derive a una sede más cercana a su domicilio, pero esta persona que está en el extranjero, primero le vamos a pedir el C4, a ver, ¿qué domicilio tiene? ¿Qué es la ficha RENIEC? Ficha RENIEC, ¿no? Entonces, si está domiciliado en Perú, excelente, pero si ella sabe que está en el extranjero, también tiene que darle el domicilio del extranjero para ser emplazado ahí, a sus dos domicilios, y
poder solicitar la pensión de alimentos. Por el hecho de estar en el extranjero, se le va a notificar vía consular, va a demorar. Pero también se puede hacer. Claro, va a haber una sentencia por pensión de alimentos. Vamos entonces con la siguiente consulta de María que nos dice, ¿se puede quitar el apellido del padre ya que no le da nada desde que nació? Es una pregunta frecuente también. Sí, pero el derecho a la identidad es que el niño o niña lleve los apellidos del padre y de la madre. Y no por no pasar de alimentos se le puede quitar ese derecho. No, no es posible. No es posible. Vamos a continuar con lo que nos están escribiendo por aquí el día de hoy. Por aquí nos dicen, deseo salir del país con mi hijo. Lo invité a conciliar por la tenencia, pero nunca llegó. ¿Qué hago? Es que para sacar a un niño, a un hijo al extranjero, no se requiere la tenencia. Lo que se quiere es la autorización de un juez o el permiso del padre que acuda a la notaría. La tenencia no te da facultad para sacar al niño al extranjero sin permiso. Vamos con las siguientes consultas que nos están dejando por aquí también. El papá de mis hijos me descuenta de la pensión de comida cada vez que les compra algo para ellos. ¿Es eso posible que pueda hacer Rosy en ese caso? No, porque la pensión de alimentos, sea por acta de conciliación o sea por sentencia, es un monto y ese monto debe ser depositado a una cuenta, ¿no? Y ese monto tiene que ser esa cantidad. El hecho de que yo en mi régimen de visitas le compre algo, ese es algo que a mí me nace, algo que es libre, que es voluntario. Vamos aquí. Lorena nos plantea, el papá de mi hija no trabaja y me citó a conciliar en la EMUNA. Se hizo el acta, pero no cumple. ¿Cómo ejecutamos ahí? Los acuerdos adoptados en el acta tienen que hacerse cumplir a través de proceso único de ejecución, en el caso de los alimentos, al juez de paz letrado, para que requiere el pago del cumplimiento y toda la deuda que se viene acumulando el periodo que no está pagando. Aquí también hay una pregunta sumamente importante de Arnulfo. Nos dice, en divorcio notarial, ¿qué es lo que se debe acordar en el aspecto de hijos y de los hijos mayores de edad? A ver, existe una ley comúnmente llamada el divorcio rápido, que lo pueden las personas de mutuo acuerdo, ¿no? Aquellos que se casaron de mutuo acuerdo pueden divorciarse, y dice que cuando hay hijos menores tienen que ponerse de acuerdo en los alimentos, en la tenencia y en las visitas. Tienen que llevar un acta de conciliación o una sentencia en estos tres temas. Y si tienen bienes que adquirieron, un inventario de bienes. Si no adquirieron bienes, una declaración jurada. Entonces, esos son los requisitos para ir a una notaría o para ir no solamente vía notarial, se puede uno hacer el divorcio rápido, sino también a la municipalidad. También la municipalidad. Sí. Y tienen que presentar, por ejemplo, el acta de conciliación. Cuando hay hijos menores, el acta de conciliación de alimentos, tenencia y visitas y relación de los bienes. Pero si no hay hijos, no es necesario el acta de conciliación, no hay bienes, no hay declaración jurada de los bienes. Entonces, tenemos la vía notarial y la vía municipal para hacer el divorcio rápido. Aprovechando esta pregunta también, el régimen de visitas cesa a los 18 años. Así es. Ok. Eso es importante precisar. Nos estamos quedando unos minutos más. Y por aquí también Araceli nos plantea, ¿cuánto demora en proveer la omisión a la inasistencia familiar? Nos comenta Araceli. Bueno, eso va a depender de los juzgados, de la carga que tienen, ¿no? Existen juzgados con más carga unos que otros, pero en la práctica yo trabajo al lado de un defensor público, un colega que es defensor de víctimas, y yo veo que demora aproximadamente unos 8 meses aproximadamente. Kevin nos dice, quiero solicitar régimen de visitas, pero me indican en Los Olivos que debo estar al día en pagos. ¿Es un requisito? No, porque no solamente es el derecho del padre, sino el derecho del niño a tener relación afectiva con su padre. No es un requisito. No es un requisito. Hay sentencias que establecen y velan por el interés superior del niño y han establecido que no es requisito estar al día para tener derecho al régimen de visitas. ¿Qué pasa si esa persona por ahora se encuentra desempleada? ¿Qué pasa si esa persona se encuentra discapacitada y no puede trabajar y generar ingresos ni siquiera para subsistir él? Y depende ahora de terceras personas. No es un requisito estar al día en la pensión de alimentos. Es un requisito y es importante hacer esta aclaración. Estamos ya llegando al final de este programa del día de hoy, no sin antes comentarles con mucha alegría que en YouTube se ha estrenado el aula jurídica, que son clases sobre diversos temas que estamos tocando también aquí en el Consultorio Legal. La primera clase es sobre pensión de alimentos, así que los invitamos a buscarnos en YouTube como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Doctor, para culminar hoy día este programa, ¿cuáles serían las recomendaciones o reflexiones que tenemos respecto al tema de hoy? En relación a la tenencia, cuando los padres ya deciden no continuar su vida de pareja, yo creo que tienen al diálogo, a esa comunicación, ¿no? Para ponerse de acuerdo en relación a sus hijos. No solamente la tenencia, sino también los alimentos y las visitas. Llegar a acuerdos amigables. Y esos acuerdos amigables se les sugiere que lo plasmen ante un centro de conciliación, porque el acta de conciliación que contiene acuerdos tiene valor de sentencia. Cuando no se cumplan, se puedan ejecutar, se puedan requerir. Entonces, la recomendación es dialogar, ponerse de acuerdo, plasmar los acuerdos en un acta de conciliación. Pero si no es posible, porque ya no hay diálogo, hay peleas y todo ello, entonces será un juez ya el que determine, acudan a la defensa pública para que puedan ser patrocinados en estos temas como la tenencia en los alimentos y el régimen de visitas. Asimismo, recordarles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a disposición la línea Fonolera 1884, que es una línea totalmente gratuita para poder brindarles orientación legal. Asimismo, si desean recibir orientación legal presencial, cuentan con más de 390 sedes a nivel nacional, pueden ingresar al siguiente portal web y conocer las direcciones exactas: www.gov.pe/defensa pública, nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Este programa va a estar disponible tanto en YouTube como en Spotify para que puedan llevar el consultorio legal a donde estén. Doctor Chacaltano, muchas gracias como siempre por acompañarnos en la transmisión del día de hoy y recordarles que estamos aquí todos los jueves de 10 a 11 de la mañana en TikTok. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y gracias a quienes han conectado y nos vemos entonces en la próxima semana aquí en Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta luego.